¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día los vamos a llevar a un viaje, en realidad es es una maravilla el viaje que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre la Antártica, vamos a hablar con Juan Francisco Lecaros sobre su libro, un libro que acaba de escribir que se llama En busca de las entrañas del hielo, que me llegó a mí, que yo lo he leído, no es tan recientemente escrito. Ya le vamos a preguntar a él, ¿y por qué se metió en esto? Porque en realidad él es un empresario, es un fundador de una fundación, ha hecho un montón de trabajos, pero él es administrador de empresa. Entonces le vamos a preguntar de qué se trata, por qué se metió a desentrañar las entrañas del libro, de este hielo en este libro. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Miriam. Te agradezco mucho a ti esta invitación y la introducción que has hecho, porque sí, claro, parece curioso, ¿no? Yo me he dedicado toda la vida al mundo empresarial y ahora estoy, no digo, no es que haya dejado 100%, pero estoy muy concentrado también en hacer estas cosas que toda la vida las he querido hacer, en realidad. Oye, pero qué bueno, porque a ver, tú eres administrador de empresa, has escrito libros anteriores, pero que no tenían nada que ver con esto. No, claro, lo que pasa, como bien lo dijiste tú, yo también trabajo y me desempeñé muchos años y sigo estando en una fundación y he escrito libros entonces, como quien dice, de la especialidad, porque esta es una fundación distinta, si tú quieres, porque ayuda a otras, ayuda en términos de gestión, de conseguir fondos, de conseguir voluntariados, de manejo del director, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un libro, un manual en realidad, sobre cómo moverse en el mundo del no lucro, que es un mundo difícil, porque el no lucro carece de dinero, que es un gran problema. Bueno, ahora tú sabes que está saliendo mucho a la palestra, pero en fin, ajeno a todo eso, entonces sí, he escrito libros sobre la gestión de estas organizaciones. Qué Mm. bien, oye, cuéntame por qué, de dónde surgió este amor, en realidad una verdadera pasión por el tema de la Antártica. Yo he leído tu libro, no lo he terminado, pero he leído y he leído muchas cosas referentes al tema, porque incluso he entrevistado personas que tienen que ver con, pero más bien con la parte geopolítica, ¿no? Y con la importancia que tiene la Antártica para cualquier país del mundo, en realidad. Y nosotros hablamos mucho de repente de nuestra porción antártica y la verdad es que no somos dueños de nada. Pero ¿de dónde partió para ti esta pasión por ese continente helado? Mira, te confieso que yo viví un tiempo fuera de Chile y cuando volví, te va a parecer raro, pero me entusiasmó la geografía chilena, la diversidad que tiene. Y entonces siempre pensé y fui tomando notas y leyendo sobre las distintas regiones. Y por supuesto, la Antártica tal vez es la más extrema, la que uno inicialmente no la mira como territorio chileno, un poco como insinuabas tú. Pero desde toda la vida, esa cosa que es difícil precisar el cuándo, me sorprendió el heroísmo, el esfuerzo, el empecinamiento que significa, Miriam, tratar de llegar, como era el propósito de aquellos años, a poner una estaca, ¿verdad? Una bandera en el centro del polo, en latitud 90, porque las condiciones que vivió y que tuvieron que padecer toda esta gente, bueno, son verdaderamente increíbles, sobre todo si le agregas la época, ¿no es cierto?, en donde la vestimenta, la alimentación, la comunicación, era todo infinitamente más precario. Sí, pues absolutamente. Ahora, tú en el libro pones en alguna parte que dice con bajas probabilidades de sobrevivencia, riesgo de morir congelados, algunos hombres con sus vidas resueltas embarcaron en desentrañar estos misterios. Cuéntame, a ver, fueron varios en realidad, pero uno de ellos que se destaca es la persona a la que con la que tú haces este viaje, ¿no? ¿Qué los motiva? ¿Por qué
Antártica en ese momento también era importante. Mira, claro, está muy bien lo que dices, porque la verdad es que al principio, y lo trato de explicar como una especie de antecedente, hubo esta carrera en aras de los polos, ¿eh? Porque Sí, también hablo, tú has visto del Ártico. sí, Era como era una época imperial, estábamos hablando de fines de 1800, comienzo de 1900, entonces estaba el Imperio Británico y por supuesto la competencia que le hacían otros países, Alemania, en Noruega, y entonces yo te diría que era una cosa simbólica para los imperios, porque tenían claro que no había un interés económico. Pero me sorprendió mucho, y como bien lo insinúas tú, que una vez que llegaron al polo, este inglés Shackleton postula, que había estado 2 veces más en la Antártica anteriormente, postula una cosa que es una locura, que era cruzar caminando la Antártica. Y la verdad que él no lo logra porque queda atrapado en los hielos, bueno, y ahí empieza todo, te diría que más o menos en la mitad del libro. Em, y la pregunta que nos haces tú, ¿por qué lo hacían? Porque fíjate que ya el logro, por así decirlo, el logro imperial, a pesar que lo financiaban ellos mismos, pero en fin, el logro imperial de alguna manera estaba hecho. Entonces, es difícil, para mí es un gran misterio saber por qué una persona es capaz de abandonar todas las comodidades, porque esa ya era un siglo cómodo, ¿ah? O sea, el siglo XIX tenía tantos inventos, qué sé yo, la bombilla eléctrica, leche pasteurizada, conserva, etc. Buena calefacción. ¿Por qué abandonan esas comodidades y se lanzan a esta expedición? Para mí es una pregunta esencial del ser humano, ¿no? ¿Por qué, si no hay ese espíritu de expedición, yo creo que habría mucho menos ciencia, habría menos arte, menos investigación? ¿Por qué tiene el hombre y la mujer, me refiero al ser humano, esa curiosidad como fundamental de ir más allá del horizonte que se ve? Yo lo encuentro que es una pregunta enraizada en el alma humana, ¿no? Que sí, es difícil porque de contestar una respuesta así muy concreta, pero hay casos que lo demuestran. oye, es que llama la atención que incluso antes de hacer el último viaje, Shackleton, pongamos en contexto primero para las personas que no saben del tema. Hablemos que esto estamos hablando más o menos en el 1915, 16, ¿no es cierto? Bueno, Claro. antes de hacer el último viaje, él, se dice por lo menos, la verdad que no sé si es mito o no, pone un aviso en el diario pidiendo gente que esté dispuesta, en buenas cuentas, a morir, a recibir poca paga, a morir a lo mejor desangrado, no sé, muerto por algunos monstruos que no se sabían, o por lo menos por frío, ¿no es cierto? Entonces es rarísimo y se le presentan veintitantas personas que quieren participar, ¿no? En realidad, el aviso es fantástico, lo podemos leer, lo tengo aquí al alcance de la mano, así que lo podemos ver. Es un aviso que efectivamente llama muchísimo la atención y tú sabes que ha sido, es muy conocido en las escuelas de liderazgo, porque la verdad es que estás convocando gente a lo peor que lo puedes convocar. Es como gracioso, llega a ser gracioso de poco atractivo. Mira, y en realidad llegaron 5.000 personas. Lo que pasa es que él, no, sí, claro, él eligió a 28, por eso te digo que esto era todo una especie de, ¿cómo te diría? Esto de que Dios los cría y ellos se juntan, era un poco eso, ¿no es cierto? Todos estos se juntan. Y además, tú sabes que la manera de elegirlo era fantástica, porque bueno, en ese momento seguramente las técnicas de selección no estaban tan desarrolladas como hoy, pero era una persona que los miraba un rato y le decía tú sí, tú no, tú sí, tú no, o por razones completamente insospechadas, digamos, que no tenían exactamente que ver. A uno lo elige porque era de meteorología, digamos, y le pregunta si sabía tocar algo, si sabía alegrar al grupo. Decía, sí, yo toco el banjo. Decía, eso es lo que me importa porque, bueno, entonces, claro, todo eso nos llama mucho la atención porque estás hablando como de parámetros completamente distintos a los nuestros
pero tampoco tan alejado. No estás hablando de la Edad Media ni de la prehistoria. Es Shackleton tiene la edad de tu, no sé, de tu bisabuelo y del mío, pero no es, ¿te fijas? Entonces, es Claro, oye, interesante. y a ti, vamos a ti ahora, ¿por qué te llamó la atención hacer este viaje, a pesar de que creo que tú no has ido nunca a la Antártica, ¿no? Qué, Eh, qué vergüenza. No. pero hiciste este viaje, ¿cuánto de investigación, cuánto tiempo estuviste en esta investigación? Porque digámoslo también que el libro, ¿no? Si bien no es ficción, tiene mucho de ficción, te va narrando todo el rato y vas tú introduciendo algunos párrafos de los diarios de ellos. Así que obviamente tú tuviste muchos años de investigación con respecto al tema. Sí, mira, hoy en día es más fácil investigar. A ver, em, para contestarte bien, yo te diría que estuve entre 2 y 3 años investigando. Hay 2 o 3 libros básicos que son ingleses, porque los ingleses admiran a este Shackleton y admiran el espíritu de aventura, sobre todo de aquella época. Hoy en día las cosas han cambiado un poco, pero en aquella época la verdad que Inglaterra vivía de las colonias y tenían un contacto muy estrecho con ellos y hay un montón de ingleses que se iban. Entonces el tema de viajar, de explorar, era un tema muy inglés, sobre todo de aquella época. Entonces yo te diría que hay 2 o 3 libros básicos, pero lo fascinante, lo que estás diciendo tú, es que la cantidad de diarios que los propios tripulantes y los científicos escribieron, porque si bien y había gente, yo te diría, no sé, en marinería básica, iba mucho científico. Y entonces se produjo una cosa muy curiosa porque era este gran esfuerzo físico, este gran sacrificio al cual estaban expuestos, pero acompañado de gente muy culta. Shackleton en particular era un tipo muy culta, muy poeta. Entonces, los diarios de ellos expresan puntos de vista que son muy atractivos y que los quise incorporar en la mayor medida posible porque te dan distintas visiones sobre un mismo fenómeno, ¿te fijas? Si tú y yo nos pasa algo bueno, tan dramático como esto, ojalá que no, pero supongo que no pasa. Bueno, la visión tuya con la visión mía se complementan. Entonces, y se enriquecen, Miriam, con detalles que también lo encuentro interesante, pero el comer siempre lo mismo. Ellos tuvieron casi 500 días, un poco menos, pero 500 días, digamos, completamente fuera de la civilización. Entonces, la comida, el problema de hacer agua a partir del hielo, la convivencia entre ellos, los sacos de dormir, el mal olor de las carpas, el miedo. Entonces, son una serie de sentimientos y de angustias expresadas en este grupo de 28 hombres. Entonces, de alguna manera, es como tiene una cosa como sinfónica, o por lo menos lo que traté de hacer, el relato, ¿no? O traté de conservar eso. Oye, también digamos que algo que seguramente a ti te ayudó y que podemos aprender un poquito más es que fue un fotógrafo, ¿no? Fueron personas y pudieron sacar fotografías. De hecho, hay algún documento de la época, de la zona, y hace muy poco, hará cuánto, un año, un poquito más, tú me puedes decir, en realidad se encontró en los restos y se pudieron ver los restos del Endurance, ¿no? Que era el Sí, barco en el que ellos viajaron. absolutamente, tienes toda la razón. Claro, yo te diría que al comienzo del año pasado, te diría que en enero del año pasado, Uh -huh. perdón, 2022, se encontraron los restos y bastante intactos Sí. del barco, precisamente por el frío de la zona. Entonces hay un YouTube ahí muy bonito porque enfoca al nombre Endurance, que es un nombre además que tiene mucho sentido, pues resistencia. Y debe haber sido para ellos muy emocionante porque se sabía aproximadamente el lugar donde se naufragó, se hundió, pero porque el barco, recuerda que
fue como si el hielo lo va estrujando, 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 apretando, destruyendo, despedazando. Ellos tienen que abandonar el barco, de modo que cuando se hunde no estaban exactamente en ese lugar, porque ya lo habían abandonado. Y claro, debe haber sido un momento muy emocionante porque este barco en realidad para ellos era un barco preparadísimo para esta aventura. Fíjate que tenía el casco tenía 50 centímetros de madera, o sea, era una cosa que estaba preparado para resistir 50. Entonces, medio metro Sol, sí, sí, una cosa espesor. increíble, espesor, claro. Entonces, porque era un casco y curiosamente la madera consideraban que era mejor que el acero para resistir el hielo. Y sin embargo, lo destruye, lo hace pedazos, lo aprieta, lo comprime. Entonces, bueno, hay todo un significado en estos tipos que se quedan sin el barco en la mitad del mar de Weddell, en el hielo, flotando en el hielo. Entonces, es dramático. Fue muy dramático. Oye, a ver, el tema de Shackleton y su loca aventura, digamos, a la que arrastró gente y que desgraciadamente al final no pudo cumplir lo que él quería porque cuando ya era la tercera vez, bueno, digamos que se salvaron, ¿no? Y ahí quería llegar, porque tú le haces un homenaje no solamente de alguna manera a Shackleton, sino que también a nuestro Luis Pardo, nuestro piloto Pardo, ¿no? Al que los ingleses poco le han dado notoriedad, ¿no es cierto? De repente lo dicen como a la pasada que la Marina chilena los ayudó y los fue a rescatar, pero tú haces un homenaje a ambos. De alguna manera, el piloto Pardo era quizás tenía tanta esta cosa de la aventura, igual que Shackleton, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, es muy bueno tu comentario, porque fíjate que es como cuando lees, no, ni siquiera lees o iba a decirte ves una película, cuando observas la vida real, de repente hay situaciones donde resalta una persona, pero esa persona normalmente tiene una serie de, acéptame, personajes secundarios que son tan importantes como él o como ella. Lo que pasa es que no están siempre en escena, por así decirlo, por plantearte una cosa. Pero la importancia de Pardo no es menor por el hecho de ser secundario. Eso es lo que te quiero decir. O sea, si él no hubiera resuelto lo que resolvió en las condiciones que tomó la decisión la época y con la gente que subió a bordo, la verdad es que esta historia hubiera sido una tragedia más de la Antártica. Y fue él el que, porque para poner el contexto, como dices tú, Shackleton había logrado salir de la isla donde quedaron ellos confinados, junto a seis, que cruzaron 1.300 kilómetros por el mar de Drake en un bote de 7 metros de largo, llegan a la isla, llegan a Punta Arenas y el tipo se empieza a desesperar por ir a salvar a los suyos, a los 22 tripulantes que quedan ahí. Y ahí es donde, bueno, la Marina chilena finalmente no tenían barcos. Entonces le encomienda esta tarea a Shackleton, perdón, al piloto Pardo. Lo bonito que encontré yo del piloto Pardo es que era un tipo que tuvo que resolver esto en horas. Eh, y se decide a salvarlo en un barco absolutamente inapropiado. Era un barco que alimentaba los faros. Era un barco que estaba acostumbrado a navegar en mar entre islas, en el estrecho de Magallanes, pero no salir afuera, Claro. ni menos con hielo. Entonces, fíjate que me encontré muy interesante el juego de las personalidades, porque eran completamente antípodas. O sea, Shackleton era un tipo expansivo, vendedor, muy atractivo, bueno, había conseguido financiar 3 viajes, 4 viajes en realidad. Eh, y Piloto Pardo, justo el contrario, tipo reservado, sin ánimo de hacer ninguna publicidad, le molestaba la publicidad, pero sin embargo tomó la decisión
adecuada, la decisión valiente en el momento que le cupo. Entonces lo encuentro como muy bonito también, te fijas esos matices. Pero esta meta casi obsesiva, digamos, del piloto Pardo, de Luis Pardo Villalón, me parece que es, Mm. eh, tuvo un final feliz porque logró llegar, logró encontrar y volvió con toda la gente. Y tengo entendido que hay una foto, yo espero que la estemos mostrando en este momento, que se tomaron ellos. Justo antes ya de ir a bañarse, a cambiarse de ropa, o sea, tan pililos, digamos, como cuando llegaron de vuelta, que estuvieron casi 500 días, como dices tú, en los hielos. ¿Qué comían ahí? Focas, Focas y lobos. lobos de mar. Claro, sí, lo fantástico es cuando, porque le da, como todos marinos, le da mucha importancia al rancho, a la comida, ¿no? Pero Claro. entonces era estofado de focas, filete de lobo, pero al final es lo mismo. No, claro, los primeros días algo de comida tenían, pero después no, después se les acabó Claro. porque además tenían que aligerar el equipaje, porque ellos finalmente se escapan de los hielos en 3 botes salvavidas, donde no cabía nada. Entonces, pero bueno, sí, claro, yo te diría que es lo que dices tú, o sea, lo encontré muy interesante este juego entre estas dos personalidades que cada uno con su obsesión y que logran sobrevivir, que era la pequeña gran meta, ¿no? Oye, pero hay un tercero aquí que también tiene una obsesión y que eres tú. De alguna manera, de alguna manera tú también les rindes un homenaje y hiciste un tema de unas boyas. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque además nosotros vamos a poner después de la entrevista un código QR que lo va a llevar, señora, señor, a ver un documental de aproximadamente unos 12 minutos sobre este mismo tema donde se narra, lo que no quita con que usted tiene que leer, comprar este libro y leerlo de todas maneras, porque además de que va a vivir la aventura realmente como la vivieron ellos. Cuéntanos, ¿qué pasa con con ese homenaje que hiciste, el tercero en esta meta obsesiva? Claro, qué simpática. Mira, lo que pasa es que, como tú dices, uno cuando empieza a escribir de estos temas te empiezas efectivamente a obsesionar, porque te parece una historia, además es una historia con tantos matices, tantos recovecos que lo encontré como muy fascinante y te va capturando. Entonces, me pareció que a mí la Patagonia Austral, el sur nuestro, yo lo encuentro cautivante, tiene un clima, tiene unos cielos, unos paisajes. Bueno, entonces me pareció, perdón, y como bien dijiste esto hace un rato, a la expedición fue un fotógrafo y filmaron en películas. Entonces lo que hice fue poner una boya en homenaje al lugar donde vuelve el piloto Pardo con su nave, la Yelcho, con los 28 los 22 en realidad náufragos a bordo. ¿Ya? Entonces ellos no llegan a Punta Arenas, sino llegan a un lugar precioso que se llama Río Seco, que está en el norte de Punta Arenas, que es maravilloso porque tiene un antiguo frigorífico de latas del 1930, 40. Entonces ahí la idea es que ves la boya, que son 2 boyas en realidad en homenaje a ellos dos, y hay un QR, lo que estabas diciendo tú, en que puedes ver en estos 11, 12 minutos, un resumen de lo que fue esta epopeya. Entonces, me gusta mucho porque ves esta epopeya a la intemperie, en el exterior, en el viento, en la lluvia, en la nieve. Entonces, claro, te da entiendes mejor lo que es estar, no sé, bajo 20 grados bajo cero. No sé si entiendes exactamente, pero por lo menos sabes lo que es el frío. Claro, Entonces me por pareció muy supuesto. atractivo, sí, y encuentro un privilegio maravilloso poder hacer una boya homenaje a algo que ocurrió ahí. ¿Te fijas? Un poco, lo encuentro, la Yelcho es uno de las grandes embarcaciones chilenas, ¿no? Sí, como está la Esmeralda, el Almirante La Torre, la Yelcho, la humilde Yelcho, tiene un papel histórico fascinante. Entonces me gustó dejarle este homenaje.
Muchas gracias, Juan Francisco, por haber estado hoy día con nosotros. Les recomendamos este libro de todas maneras. Es un libro realmente lo que hablábamos, un libro fascinante que cuenta una historia que en realidad dentro de lo que es la historia de Chile se sabe muy poco. Nosotros conocemos más bien hoy día al piloto Pardo por el buque que lleva hoy día su nombre, pero no por la hazaña que hizo con la escampavía Yelcho cuando fue a rescatar a estos marinos que se habían quedado ahí, no, no eran marinos en realidad, era ¿no? Una mezcla. Una tripulación, ¿no? Que se había quedado entrampada en los hielos, realmente entrampada en los hielos, ¿no? Porque aquí tú narras en varias ocasiones cómo salieron, anduvieron, remaron y llegaban al mismo lugar, porque las corrientes los llevaban de vuelta, ¿no? Qué cosa más terrible. Bueno, pero es una historia fascinante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Juan Francisco. Te agradezco mucho, ojalá que les guste el libro y ojalá que cada vez más nos interesemos por esta historia, esta pequeña gran historia que tiene nuestro país. Así que de verdad te agradezco mucho la oportunidad y ojalá les guste el video, porque el video también es distinto, ¿no es cierto? Es un video, son 12 minutos que son entretenidos. Muchísimas gracias. Contando la historia. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Ya saben, entonces, para estas vacaciones de invierno o para cualquier momento, ¿no? Empieza a leerlo porque de partida nuestra historia en general, ya sea reciente o pasada, no es muy conocida y está llena, plagada de este tipo de hechos, de actividades, de acciones que sucedieron y que nosotros no tenemos idea, en realidad, muchas veces de qué se trataban. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Los dejo aquí entonces con este libro y los dejo con el código QR para que ustedes con la cámara de su teléfono la acerquen y pues, pinchen ahí y van a poder ver, les va a direccionar a este documental, como les digo, dura no más allá de 12 minutos para verlo sobre esta historia. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.